Salmo capítulo 122. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. He titulado el sermón de esta noche: La ciudad de los pacificadores. La ciudad de los pacificadores. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque evidentemente en nuestro texto hay una ciudad. El salmista David se enfoca en una ciudad y esa ciudad es Jerusalén. Si nosotros preguntáramos cuál es el significado de la palabra Jerusalén, el significado es ciudad de paz. Otros pueden traducir como fundamentos de paz. Y no solo eso, sino que el nombre Jerusalén en nuestro pasaje se repite 3 veces. Lo encontramos en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 6, 3 veces, la ciudad de la paz, Jerusalén. Pero por otro lado tenemos al Dios de paz que gobierna la ciudad de paz. Y ese Dios de paz en nuestro texto es Jehová. También su nombre se repite 3 veces. Y es interesante la manera como el salmista está diseñando literariamente este texto con 3 repeticiones, con las palabras más importantes del Salmo, las cuales nos comunican el tema principal del pasaje. La ciudad de paz, Jerusalén, gobernada por el Dios de paz, Jehová, donde está la casa del Señor. Y la palabra casa se repite 3 veces, 2 veces para describir la casa de Jehová, particularmente hablando del tabernáculo donde se encuentran los sacerdotes dirigiendo al pueblo a la adoración, y una vez casa para referirse al palacio del gran rey, el palacio del rey David. Así que en la ciudad de paz, Jerusalén, tenemos al Dios de paz gobernando la ciudad y la casa del Señor donde se invoca su nombre, dirigida por sacerdotes, y el palacio del rey dirigida por David. Tenemos sacerdotes y tenemos rey en la ciudad de paz. Ahora es interesante lo que se le pide a las personas, a los que hacen esta peregrinación a Jerusalén, que pidan por la paz. Miren el versículo 6 y 7. Pedid por la paz de Jerusalén. Y luego el versículo 7 repite la idea: sea la paz dentro de tus muros. Ahora, estos que piden la paz son las personas que visitan la ciudad con el propósito de alabar al Dios de paz que gobierna la ciudad. Ellos peregrinan por lo menos 3 veces al año a adorar al Señor en su casa. Estos son pacificadores. A ellos se les pide que oren por la paz de Jerusalén. Y no solamente ellos, el mismo rey ora por la paz. Miren el versículo 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, dice el rey David, la paz sea contigo, dirigiéndose a Jerusalén. Y a pesar de que David es un rey de guerra, David no es un rey de paz. El rey de paz vendrá pronto, es Salomón. Salomón será el rey de paz. David es un rey de guerra. Sin embargo, el rey de guerra en nuestro pasaje es un pacificador, porque él sabe que si pide por la paz de Jerusalén, el pueblo de Dios puede alabarle. Cuando hay paz, el pueblo de Dios puede alabar. Cuando hay guerra, cuando hay división,
Cuando hay disensión, el pueblo de Dios no puede alabar con libertad. Cuando hay paz, el pueblo de Dios puede alabarle. La ciudad de los pacificadores. Y la manera en la cual vamos a desarrollar nuestro texto, nuestro sermón, es a través de 3 encabezados. Número 1, gozo por la ciudad de los pacificadores. Gozo por la ciudad de los pacificadores. Versículo 1 y versículo 2, en la frase del salmista, yo me alegré, yo me alegré. También podíamos traducirlo, yo me gocé con los que me decían. Número 2, características de la ciudad de los pacificadores. Características de la ciudad de los pacificadores, versículo 3 al versículo 5. Y vamos a estudiar por lo menos 3 características de esta ciudad. 3 características. Y número 3, petición por la ciudad de los pacificadores. Petición por la ciudad de los pacificadores. Versículos 6 al 9, la petición de paz por la ciudad. Así que tenemos 3 cosas: gozo por la ciudad, características de la ciudad y una petición por la ciudad de los pacificadores. Desarrollemos el primer encabezado: gozo por la ciudad de los pacificadores. Miren conmigo el versículo 1 y 2 nuevamente. Cántico gradual de David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Lo primero que vemos en el pasaje es el gozo del rey. Ahora, quiero hacer una aclaración. La Reina Valera dice, yo me alegré con los que me decían, pero creo que podríamos traducirlo de la siguiente manera: yo me alegré o me gocé con lo que me decían. No con los que me decían, sino con lo que me decían. ¿Y qué era lo que le decían? A la casa de Jehová iremos. Parece ser que el gozo que experimenta el rey David es por lo que ellos declaraban. Lo que ellos decían era: queremos, deseamos, anhelamos con todo nuestro corazón ir a la casa del Señor. Y es eso lo que llena de gozo y de alegría a David. Ustedes saben que no hay nada más importante para el rey David que la casa del Señor. Aunque él no le construyó templo, el templo se lo hizo su hijo Salomón, siempre en el corazón de David estuvo el hacerle casa al Señor. Pero en Jerusalén estaba una especie de tabernáculo donde reposaba el arca del pacto, arca que el mismo David recupera en una de sus guerras y cumple lo que el Señor le había dicho a Moisés en Deuteronomio, que su presencia especial reposaría en un lugar particular. En este caso, David es consciente que ha llegado el momento en que el arca repose en la ciudad de paz, gobernada por el Dios de paz, donde gobierna un rey de guerra, pero en lo profundo de su corazón lo único que quiere para los suyos es paz. Y él se goza con la declaración del pueblo, la declaración de ir a la casa del Señor. Ahora noten que esa expresión, a la casa de Jehová iremos, describe el inicio de un viaje. Y es una peregrinación, así se llama, una peregrinación. El pueblo de Israel en el reino de David tenía que hacer por lo menos 3 peregrinaciones al año a Jerusalén. Recuerden que el pueblo se dividía por 12 tribus, así que las tribus aprovechaban las fiestas más importantes del año y hacían estas peregrinaciones para celebrarlas juntos como un pueblo, como una nación en la ciudad de paz que es Jerusalén. Las 3 fiestas eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Así que ustedes se pueden imaginar cada una de estas fiestas siendo dirigida por los sacerdotes que estaban ahí en la casa del Señor en Jerusalén, dirigiendo al pueblo a celebrarle culto al Señor, todos creciendo y fortaleciendo sus lazos de comunión como pueblo, el cual fue liberado por el Señor de Egipto. Y muchos hacían sus propios tabernáculos, sus pequeñas casas alrededor, celebrando la fiesta de los tabernáculos, como tuvieron que ir de un lado a otro en el desierto mientras llegaban a Canaán, y cómo el Señor les preservó la vida, los guardó.
Todo judío quería ir a Jerusalén, anhelaba ir a Jerusalén. Era el sueño ir a una de estas peregrinaciones y compartir con todo el pueblo del Señor. Era tanto el anhelo que noten que el versículo 1 y el versículo 2 no nos describen lo que ocurrió en la peregrinación, en el peregrinaje como tal. Miren el cambio rápido que hace el salmista de la última parte del versículo 1 al versículo 2. De repente, a la casa de Jehová iremos, y luego nos dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Oh Jerusalén, en definitiva, aquí en el pasaje no es importante lo que ellos hayan experimentado de camino a Jerusalén. No es importante las aflicciones, los problemas, los conflictos, los peligros, las necesidades que tuvieron que experimentar. Lo más importante para ellos era llegar a Jerusalén. ¿Notan cómo se apresura el texto para llevarnos a Jerusalén rápidamente? No queremos detalles, no queremos elementos aquí que expliquen el peregrinaje. Queremos llegar ya a Jerusalén porque necesitamos conocer la ciudad de paz. ¿Qué es lo que ocurre en esa ciudad de paz? Y una vez llegan, estos peregrinos le hablan a la ciudad. Oh Jerusalén, le hablan. Aquí hay una personificación de la ciudad, como si la ciudad misma escuchara a los peregrinos derramar sus corazones delante de ella, después de contemplar a la ciudad, maravillarse con la ciudad de paz y saber que están en el lugar, en el centro de la adoración de su reino. Oh Jerusalén, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Ese es el final de viaje, Jerusalén, y ese es el énfasis, lo que llena de gozo al rey. Ese es el gozo por la ciudad de los pacificadores. Pero luego esto nos lleva en segundo lugar a revisar las características de la ciudad de los pacificadores. Número 2, las características de la ciudad de los pacificadores. Versículo 3 al versículo 5. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel. Noten, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. En nuestro texto tenemos tres características de la ciudad de los pacificadores. La primera característica está en el versículo 3, con la descripción que hace el salmista. Es una ciudad que se ha edificado, es una ciudad que está bien unida entre sí. Y aquí tenemos la belleza urbana de Jerusalén para esos días. Cualquiera de nosotros puede pensar que la arquitectura no se había desarrollado tanto para esos tiempos. Sin embargo, incluso ahora que estamos estudiando el libro de Génesis, lo que se ha encontrado en Ur de los caldeos, en la tierra en la cual el Señor llamó a Abraham, eran grandes estructuras, una gran arquitectura. Incluso el mismo sigurat que hacen los hombres en Génesis capítulo 11 era tremendo. Así que Jerusalén, para el tiempo de David, era una ciudad con una muy bella infraestructura, tenía una gran arquitectura, y lo que hacen los peregrinos es admirar la belleza urbana de la ciudad. La ciudad es bella. David ha hecho todo lo posible para embellecer la ciudad, la capital del reino. Él ha invertido en la ciudad, le ha invertido tiempo, le ha invertido recursos económicos. La ciudad es bella. Esa es la primera característica, la belleza urbana de la ciudad. Segunda característica, miren el versículo 4. Y allá subieron las tribus de Jab o de Jehová, las 12 tribus en una de estas peregrinaciones, subían a Jerusalén por cuanto la ciudad estaba más o menos a unos 850 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Por eso dicen subieron. Para ese tiempo era una ciudad que quedaba en un lugar alto. Así que estas tribus subían conforme al testimonio dado a Israel con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para alabar el nombre de Jehová,
La segunda característica de la ciudad de los pacificadores es esta: era el centro cúltico. El centro cúltico, el culto esperado por todo el pueblo se hacía ahí, en la ciudad, porque estaba el tabernáculo, porque estaban los sacerdotes explicándole al pueblo cómo presentar sus ofrendas, cómo presentar sus sacrificios, dirigiéndolo a una verdadera alabanza y adoración al Señor. Adoración, tabernáculo, sacerdotes y fiestas tenemos en la ciudad de los pacificadores. Era el centro cúltico. Ahí se celebraba culto de adoración al Señor. Llevamos dos. Vamos para la tercera característica, versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. En otras palabras, la ciudad de paz, Jerusalén, era el centro político de la nación. En Jerusalén estaba el tribunal supremo, estaba la administración judicial. En Jerusalén estaban los representantes de la justicia, todos ellos dirigidos por el mismo rey desde su palacio. Jerusalén era el centro político. Así que tenemos tres características: una belleza urbana, un centro cúltico de adoración, unánime, colectivo, todo el pueblo rindiéndose al Señor, y el centro político del reino estaba en Jerusalén. El centro cúltico representado por los sacerdotes, el centro político representado por el rey, sacerdotes y dos oficios que los vamos a encontrar ¿en quién? En la persona de Cristo, ¿verdad? En la persona de Cristo vamos a tener esos dos oficios. Así que tres características de la ciudad de los pacificadores. Ahora el texto nos lleva a la petición por la ciudad. Versículos 6 al 9. Petición por la ciudad de los pacificadores. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. La primera petición por la ciudad de los pacificadores es por la paz externa. Analicen eso con cuidado. Versículo 6, paz externa. Pedí por la paz de Jerusalén incluía que el pueblo, los peregrinos, oraran para que el Señor protegiera la ciudad. Si bien David había levantado unas grandes murallas alrededor de ella para protegerla, el pueblo sabía que su escudo, su fortaleza no eran las murallas. Finalmente su gran fortaleza era el Dios de paz que gobernaba la ciudad. Pedir por la paz externa, que el Señor los guarde de las guerras, de los enemigos del rey. Recuerden que David era un rey de guerra, tenía bastante experiencia peleando por el pueblo, y comúnmente las naciones vecinas atacaban a Israel, querían destruir a Israel. Venían con todas sus fuerzas y sus ejércitos para acabar con Israel, y David siempre defendía al pueblo en representación del Señor, y el Señor estaba con el rey. Pero queremos paz, queremos que sea el Señor el que cerque nuestra ciudad, queremos que sea el Señor el que se convierta en nuestra fortaleza, en nuestras murallas. No nos queremos defender con nuestras propias fuerzas, queremos que el Señor mismo nos defienda. Por ende, sean prosperados los que aman Jerusalén, aquellos que le desean el bien a la ciudad, esos deben ser prosperados. Ahora, si revisamos un texto rápidamente en Isaías, por favor, capítulo 66. Mire lo que dice este texto. Isaías 66:10. Mire lo que dice. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Aquellos que aman Jerusalén, aman al Dios de paz que gobierna la ciudad de paz. Eso es lo que el profeta tiene en mente. Aquellos que aman la ciudad de paz,
aman al rey que gobierna la ciudad de paz, que es el Dios de los israelitas, de los judíos. Ahora, con esa misma intención, el salmista le pide al pueblo que ore por la paz externa, pero note un detalle. Versículo 7, pide que oren por la paz interna. ¿Lo notó en el texto? Miren el versículo 7. Sea la paz, ¿dónde? Dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Qué interesante eso. Resulta que la guerra no solamente está afuera, también puede haber guerra dentro de la ciudad. Y la petición que hace el rey es: pidan para ser protegidos por nuestros enemigos externos, pero pidan para que entre nosotros como pueblo haya paz. Hay guerra dentro y hay guerra fuera. Ambas peticiones son necesarias: protección de sus enemigos y protección para sus hermanos dentro. Protección como pueblo para que se mantenga la unidad, para que la fortaleza del pueblo sea la unidad del pueblo. Esa es la segunda petición: paz dentro de tus muros. Paz externa, paz interna. Y por último, es la petición del mismo rey David, versículo 8 y 9. La paz del rey: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, dice el rey, ya que le ha pedido al pueblo que oren por paz externa y por paz interna, ahora le toca al rey. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, dice el rey, la paz sea contigo. El mismo rey bendice a la ciudad con paz. Por amor a la casa de Jehová. Noten esto: el rey es consciente que lo verdaderamente importante de la ciudad es la casa del Señor que está en ella. Y es porque en la casa del Señor reposa la presencia especial del Dios de paz, que hace que la ciudad se convierta en una ciudad de paz. Si Dios no reposa en la ciudad, escuchen esto: por mucho que la ciudad signifique ciudad de paz, será una ciudad de guerra. Si la presencia del Dios de paz no está ahí, la ciudad de paz será una ciudad de guerra. Tenga eso presente, por favor. Es la bendición del rey por prosperidad. Y mire cómo termina el versículo 9: buscaré tu bien. Buscaré tu bien, oraré por la ciudad, bendeciré la ciudad, me encargaré de defender la ciudad, de fortalecer al ejército para combatir contra aquellos que quieran destruir la ciudad, y voy a invertir recursos económicos por el bien de la ciudad. O sea, el rey está comprometido con la ciudad porque ahí está la casa del Señor, donde reposa la presencia especial de Dios. Esa es la ciudad de los pacificadores. Esa es la ciudad de los pacificadores. Quiero que lea un texto, por favor. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Y pueda guardar este versículo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué? Príncipe de paz. Sin duda, el profeta Isaías está hablando de nuestro Señor Jesucristo como príncipe de paz. Si la segunda persona de la Trinidad es un príncipe de paz, ¿quién gobernaba la ciudad de paz en los días de David? Cristo, el Cristo preencarnado, antes de tomar cuerpo humano.
Cristo estaba ahí, en la ciudad de paz. Él estaba ahí para defender la ciudad de paz. Él es el príncipe de paz. Y le dio un mensaje a su ciudad: iré pronto. El príncipe de paz irá pronto a la ciudad de paz. Ese es el mensaje que envió a la ciudad por medio de todos sus profetas. Ahora, vayan a este texto, por favor, reflexivamente. Lucas 19. Y vamos a leerlo con detenimiento. Lucas 19, 41 al 44. Vamos a hacerlo con detenimiento. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús, diciendo, escuchen esto: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, el príncipe de paz le había dicho a los ciudadanos de la ciudad de paz que los visitaría un día. Y cuando Cristo entra con el pollino en la famosa entrada triunfal, llora ante la ciudad y mire lo que dice: oh, es un lamento. Si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Aquí nos debemos hacer la pregunta: ¿quién era la razón de ser de la paz de Jerusalén? Jesús mismo era la razón. Él era la paz misma para la ciudad que ahora era una ciudad de guerra en los tiempos romanos. Y la paz de ese pueblo era Cristo mismo, el príncipe de paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la ciudad de paz que ahora es una ciudad de guerra? ¿Recibirán al príncipe de paz o despreciarán al príncipe de paz? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Escuche: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese era el día donde la ciudad de paz tendría el gran privilegio de conocer al príncipe de paz. Aquel príncipe del cual el rey David era simplemente un tipo, era una sombra. Por fin había llegado el día en que la ciudad de paz conocería a su príncipe. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Y lo crucificaron ahí, cerca a la propia ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. Ahí fue crucificado el príncipe de paz. ¿Y cuál es la consecuencia de desechar al príncipe de paz? La ciudad de paz se convertirá en una ciudad de guerra para siempre. Los judíos ortodoxos hoy solamente inclinan sus rostros ante el muro occidental del templo destruido por el general romano Tito en el año 70. Es lo único que queda de esa ciudad, de ese templo. La ciudad de paz que no recibió al príncipe de paz se convirtió en una ciudad de guerra. Querida iglesia, no esperemos una nueva Jerusalén terrenal y física. No esperemos que alguien reconstruya la ciudad y el templo. Quizá pueda pasar, quizás sí pueda ocurrir, pero para nosotros no tendría mayor importancia, porque la nueva Jerusalén no es terrenal. La nueva Jerusalén no se hace con las fuerzas y con las manos de los hombres. La nueva Jerusalén se hace con las manos de Dios, con el poder de Dios. Y les voy a hacer una pregunta: ¿quién es la nueva Jerusalén? Es la iglesia. La nueva Jerusalén es la iglesia.
Y cuando usted va a Apocalipsis capítulo 21 y ve la descripción de esa ciudad tan hermosa, lo que está haciendo Juan no es otra cosa que maravillarse y describir la belleza de la iglesia del pueblo de Dios, la cual había sido santificada por completo por su propio esposo. ¿Recuerdan una característica de la ciudad de los pacificadores? Belleza urbana. La Nueva Jerusalén, que es la iglesia, tiene una belleza mayor, una belleza más grande, una belleza sublime, y es la belleza espiritual que Cristo le da. ¿Recuerdan la característica de la antigua Jerusalén como el centro cúltico? La Nueva Jerusalén es el centro cúltico hoy, cuando cada miembro se reúne en el día del Señor, en el día de reposo. Se reúnen como una comunidad, como un pueblo, para levantar adoración delante del Señor y ser dirigidos por sus pastores. Ahí está el centro cúltico, en la iglesia. Somos nosotros. De ahí que el gozo que nos debe dar al escucharnos decir: a la casa de Jehová iremos, es con un solo propósito: unirnos para alabarlo, unirlos para adorarlo. Y no solo eso, sino que la otra característica de la ciudad de los pacificadores era el centro político. Bueno, no ha cambiado mucho para la iglesia hoy, porque hay un gobierno en la iglesia. Cristo mismo es el rey de la iglesia y gobierna la iglesia con la autoridad de su palabra. Por lo tanto, ninguna norma o ninguna ley establecida por la autoridad civil tendrá mayor autoridad o poder que la palabra de Cristo. Él sigue gobernando y gobierna a través de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. Así que, si esperamos algo, lo que esperamos es que la belleza de esta Nueva Jerusalén sea perfecta. Eso es lo que esperamos. Porque sí, en nosotros se ve la belleza de Cristo, pero hay una realidad: aún seguimos pecando. Aún seguimos fallándole al Señor. Somos bellos porque Él es bello. Él nos hace bellos. Pero un día esa belleza será perfecta, porque en nosotros no habitará más el pecado. Belleza espiritual, centro cúltico, la iglesia reunida en el día del Señor rindiendo alabanza, y centro de gobierno. Es la iglesia la que predica la justicia, es la iglesia la que se somete a la norma suprema de gobierno, que es la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus deberes para con la Nueva Jerusalén? ¿Cuáles son tus deberes para con la iglesia de Cristo, gobernada por el Príncipe de Paz? Número 1, orar por la paz de la iglesia. Mi hermano, cuando lea este versículo, no ore más por Jerusalén, ore por la iglesia. Ore por la iglesia. Orar por Jerusalén es una gran influencia del dispensacionalismo que todavía tiene usted en su corazón, del cual no ha podido ser liberado. El texto no nos está pidiendo que oremos por Jerusalén como si Jerusalén fuera una ciudad especial. No es eso lo que dice el texto. A la luz de la teología bíblica entendemos que orar por Jerusalén es orar hoy por la iglesia de Cristo. Y escuche: orar para que nos proteja de enemigos de afuera y de adentro. Porque puede haber guerra de afuera, provenir de afuera, pero también puede haber guerra que venga de adentro. Y nuestro deber es orar por la paz de la iglesia. Y en segundo lugar, buscar el bien. David buscaba el bien para la ciudad, debemos buscar el bien para la iglesia.
Buscar el bien para la iglesia consiste en orar por ella, en proteger a la iglesia, en guardarla de las falsas doctrinas, en defenderla de los falsos maestros, en fortalecer nuestra unidad, en perdonar nuestros pecados, en tener una muy buena mayordomía, de tal manera que podamos ofrendar para el avance de la iglesia. Eso es buscar el bien de la iglesia. Y yo te pregunto, ¿lo haces? ¿O todavía estás esperando ir a Jerusalén y bañarte en el río Jordán y traer un pedacito de madera de la cruz, poner una oración en el muro de los lamentos? No, eso para nosotros como iglesia no es importante. Lo que es importante está aquí. Está aquí. Somos nosotros. Somos nosotros. Así que, hermanos, busquemos el bien. Busquemos el bien de tu iglesia. Ese es tu deber. Querido amigo, sin duda, si no estás en la ciudad de paz, que es la iglesia, estás en la ciudad de la destrucción, que es el mundo. Y si estás en la ciudad de la destrucción, para ti no habrá paz, ni en esta tierra, ni cuando mueras. No habrá paz. Tú no sabrás lo que es experimentar la paz. Para ti lo único que hay es guerra. Y la persona que te hará la guerra es el príncipe de paz. Deseamos que hagas parte de esta comunidad para que juntamente con nosotros experimentes la paz de Cristo, la paz que nos da el Señor al reconciliarte con Dios y seas hijo de Dios. Y podrás experimentar paz ahora, sí, ahora sí. Pero un día, juntamente con nosotros, experimentarás una paz total, perfecta. Querido amigo, escucha estas palabras y ven al príncipe de paz, para que el príncipe de paz no te haga la guerra. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Oremos. Padre nuestro, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Como un texto como este, que se escribió hace muchos años, sigue siendo tan relevante, tan importante para nosotros hoy. Entender que la nueva Jerusalén es edificada por ti, es construida por tu Espíritu Santo. Entender que somos nosotros, tu pueblo ahora, al cual santificas para un día presentártelo delante de ti, santo, sin mancha, sin arruga. Y es por eso que cuando nos congregamos, sí experimentamos paz. Experimentamos paz para adorarte, para agradecerte y para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras aflicciones, porque tú siempre nos hablas. Ten misericordia de los que no te conocen. Líbralos de esa guerra eterna que tendrán con el príncipe de paz. Solamente acudimos a tu misericordia para que los salve. Ten misericordia de ellos, así como has tenido misericordia de nosotros, y que ellos puedan hacer parte de la ciudad de los pacificadores.
en el nombre de Jesús. Amén.